2 días de acción más en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Yorkshire. La ruta masculina sub-23 y hoy la ruta femenina élite. Vamos a ponernos al día no solo con lo deportivo, sino también con las tremendas polémicas que hemos tenido. Con los sub-23 tuvimos un carrerón, yo creo que va a ser la carrera de este mundial, fue espectacular, nunca se tuvo un momento de transición, siempre se tuvo mucha tensión allí en la carrera, vimos que el corte decisivo se hizo en un abanico, esto es muy especial, y también vimos que en la subida se hicieron daño. Al final, en el circuito, ataques, división, tuvimos dos grupos que al final se juntaron para entregarnos un kilómetro y medio sensacional. Se definió al embalaje y justo después del embalaje empezó el tremendo problema con la descalificación de quien había cruzado primero la línea de meta, el neerlandés Eekhoff. Y antes de ir a dar mi opinión sobre la polémica, resaltar por supuesto el cuarto puesto después de la descalificación de Sergio Higuita, que se hizo una carrera pues perfecta. Tal vez la perfección es ser campeón del mundo, pero sinceramente un corredor que tiene que actuar, decidir, pensar todo lo que tiene que ver con la estrategia y también con la ejecución de sus movimientos en solitario, porque tenía 3 compañeros, pero esos 3 compañeros, dadas las condiciones de la carrera y sobre todo desde que se hizo el corte allí en los abanicos, pues ya no pudieron estar junto al líder de la selección. Y esto es muy difícil porque ustedes veían que varias selecciones de las más fuertes sí tenían compañeros. Entonces creo que lo voluntarioso que fue cuando ya no estuvo en el corte de adelante para poder regresar sin titubeos, entregándolo todo, también mostrando sus capacidades para pruebas de un día y al final pues intentando el embalaje que muchos me dicen fue anticipado, fue muy apresurado, pero yo les digo que de verdad es muy difícil encontrar el momento. Y eso pasa mucho en las clásicas, que se define todo a veces en un embalaje donde se llega muy pero muy cansado. Así que creo que la carrera de Sergio Higuita no tiene ningún pero y ya veremos cómo sigue evolucionando. Ahora vendrán las clásicas en Italia y bueno, en todo lo que tenga que ver con su carrera y en cuanto a carreras de un día. Yo estoy de acuerdo en varias cosas que se hablaron en el tremendo debate que se formó aquí. Sobre la velocidad en la que se puede ejecutar una decisión basada en el VAR, sobre la uniformidad de la ejecución también de esta norma del trascarro o el trascoche, como lo quieran llamar, porque tenemos el precedente de la Vuelta a España. Hay muchas cosas, pero en esencia había algo en la profundidad del problema en lo que sí vi opiniones que me llamaron mucho la atención, porque para mí era claro después de ver el video del día de hoy que el ciclista había hecho trampa, que había ido en contra de la norma y de una forma muy descarada. Pero para algunos periodistas y también ciclistas, sobre todo profesionales, no fue así y la descalificación no fue merecida. Pero sobre todo me llamó la atención el argumento en común que tenían, donde aseguraban que el problema es que como no estamos todos metidos allí en el mundo del ciclismo, es decir, no somos directores deportivos o ciclistas o mecánicos, no sabemos que en realidad en el pelotón nunca se cumple la norma que prohíbe hacer un trascarro de estas características y que en realidad no hay trampa porque todos lo hacen. Eso ya lo he escuchado, no con este problema, sino con otros problemas graves del ciclismo. Y me preocupa sobre todo que se normalice así y de hecho creo que si esa es la realidad pues deberían ya de paso quitar la norma, con eso nos evitamos estos problemas, pero mientras exista la norma creo que es trampa y así debería considerarse, más en ciclistas sub-23, para dar un poco de ejemplo a todos los ciclistas que vienen en camino. Me gustaría por supuesto que me dejen ustedes su opinión, si les parece que hacer un trascarro de estas características pues debe ser normalizado o no. Y hoy en la ruta femenina élite, Annemiek van Vleuten, aunque fuera una de las favoritas junto a su equipo neerlandés, pues el hacer un ataque en solitario de algo más de 100 kilómetros pues la acomoda en la historia del ciclismo en general. Yo creo que eso está claro, es un esfuerzo tremendo y además muy fiel también al estilo de ellas. Nos entregaron una batalla de más o menos 100 kilómetros, eso me parece muy bestial.
Más allá de que, insisto, gane una de las favoritas, creo que las formas sí cuentan. Hay formas de ganar y lo que vimos hoy fue muy especial. Ya sabíamos que era difícil que la alcanzaran, pero todo lo que sucedía atrás, los ataques, contraataques, la táctica, la propia Van der Breggen secando los ataques, el movimiento de Daiger, la campeona del mundo de crono individual, me parece que fue una gran carrera. Y además tuvimos a Paula Patiño llegando a embalar en ese tercer grupo, donde la primera fue Vos, que era una de las favoritas, y ella, Paula, al final se acomoda en la posición 20 de este campeonato del mundo, que creo debe ser en la élite femenina la mejor posición de una ciclista colombiana en la historia, y que nos dice cuál es la proyección de Paula en el ciclismo femenino de primerísimo nivel. Hasta aquí llega este video, nuevo video del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Yorkshire. Si puedo, si me da el tiempo, haré una previa para la masculina élite que se corre mañana, que transmite ESPN en Colombia. Debe ser desde muy temprano. Estén pendientes a nuestras redes sociales, las de Ciclismo Colombiano, para que estén al día con todo esto. Y como les digo, si me da el tiempo, nos vemos más tarde con la previa.